buenos días. Nos encontramos el día de hoy con el doctor Patricio Guzmán. Él es psicólogo clínico y le vamos a realizar una serie de preguntas. Pero antes quiero preguntarle, que en sí nos cuente más o menos cuáles son sus experiencias, en sí, base a su profesión. Gracias por la entrevista. Un poco de cómo se inició aquí. Soy uno de los primeros psicólogos clínicos. Cuando nosotros iniciamos por el año del 98, habíamos apenas creo que 4 o 5 psicólogos clínicos de haber llegado de Quito, Guayaquil y Cuenca. A partir de ello incluso nació la posibilidad de generar por primera vez o segunda vez, esta es la parte, de la creación del Colegio de Psicólogos Clínicos. Entonces en ese tiempo recuerdo que incluso tuvimos que pedir a algunos compañeros de otras ciudades para que se integren con la finalidad de establecer el número mínimo de psicólogos clínicos para empezar ese proceso de la creación. Nosotros llegamos hasta la generación del precolegio, se estableció la directiva y ahí en este caso fui designado en ese momento como el primer presidente del precolegio de psicólogos clínicos de Chimborazo. Hasta ahí llegó esta gestión y lo único que restó es por ya generarse la nueva directiva ya como colegio, pero hasta ahí llegamos. Esa es un poco la experiencia. De ahí, desde ese año, vengo trabajando ya como psicólogo clínico como unos 26 años, 27 años de psicólogo clínico y con mis posgrados de especialidad en psicoterapia, también como el primer psicoterapeuta en Chimborazo y también como el primer neuropsicólogo clínico y rehabilitador neuropsicológico también de Chimborazo. Luego ya han llegado nuevas generaciones que están bien, porque también existe actualmente mayor demanda en nuestra sociedad y al existir mayor profesional también existe ese punto porque ya se ha dado cuenta en nuestra sociedad la importancia del psicólogo clínico con sus especialidades. Muy interesante todo. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la serie de preguntas. Bien, quisiera que nos diga ¿por qué decidió en sí ser psicólogo clínico y ejercer aquí en la ciudad de Riobamba? Bueno, desde la época del colegio me fascinó dos temas fundamentales: laboratorio clínico, bacteriología, pero también me apasionó todo lo que es la parte de la psiquis del ser humano. Entonces me decidí por psicología clínica y sobre todo cuando ya se va progresando, subiendo en los diferentes cursos, uno se va enamorando y es lo que me pasó a mí. Me enamoré de la psicología clínica y también como primer punto me enamoré de la psicoterapia cuando se estaba haciendo ya la parte de las prácticas preprofesionales. Yo lo hice en el Hospital Eugenio Espejo y en el Carlos Andrade Marín y ocasionalmente en el Pablo Arturo Suárez en el norte en Quito. En realidad me apasionó tanto que yo observé que como que en la capital, es decir en Quito, existía mayor progreso y yo quería quedarme ahí, pero como que se dio facilidades. Todos los trabajos que he tenido aquí han sido bajo concursos de merecimiento y se dio facilidades. Iba observando que fue fluyendo esta parte y a mí me encanta. Yo estoy enamorado de las dos especialidades de psicoterapia y neuropsicología clínica. Ahora, ¿cuál es su enfoque terapéutico principal en el tratamiento de los diferentes trastornos mentales? Bueno, dentro de lo que yo recibí en mi posgrado de psicoterapia, yo manejo, como yo diría, como el primer plano, la terapia cognitiva conductual. El segundo es la terapia familiar sistémica. El tercero es el psicodrama y el cuarto es la integrativa. En la cognitiva conductual utilizo más en la parte de salud. La terapia familiar sistémica cuando tengo que hacer terapia de familia, terapia de pareja,
Psicodrama, en cambio, me encanta porque es muy bueno para trabajar en grupos, pero también se trabaja a nivel individual de pareja, y la integrativa porque va fusionando cuatro áreas, la más importante, que es dentro del psicoanálisis, cognitivo-conductual o biológico, y también lo sistémico. Entonces eso le va fusionando para que vaya generando la otra inclinación o vía, que es la terapia integrativa. Ya. Ahora quisiera que me cuente un poco cuáles son los principales desafíos y problemáticas de la salud mental que enfrenta la población de la ciudad de Riobamba. Bueno, yo diría que el mayor desafío es que uno es que sobre todo esté capacitado. ¿Para qué? Para que pueda evaluar, llegar a un diagnóstico, realizar el tratamiento, seguimiento y evolución. Y en las últimas décadas se ha sumado la parte de investigación, porque eso es importante para ir generando nuevas propuestas e identificar cuál es la realidad específica de nuestra área, de nuestro Riobamba y nuestro Chimborazo. Ya. Ahora, ¿cómo maneja en sí las situaciones en las que surge una diferencia de opinión con su paciente? Bueno, es importante, para mí el punto muy importante es la evaluación, y a partir de ello voy evaluando qué es lo que sucede con sus pensamientos dentro de la cognitiva conductual, dentro de lo fisiológico y dentro de la parte motriz. Muchas veces llegan con ciertos pensamientos distorsionados que hay que trabajar fuertemente. En ocasiones se molestan, en ocasiones existe una desinhibición emocional como el llanto, pero sobre todo cuando se trabaja como en salud con reestructuración del esquema mental, ATRE, entre otras técnicas, otras metodologías, nos ayuda y se da cuenta sobre todo que no es fácil el paciente o pacientes o clientes o consultantes, que no es fácil reconocer lo que me está pasando. Sí es fuerte, pero es un gran paso, el mejor paso, pero el más duro. Ahora, ¿cómo se integra en sí el trabajo de los psicólogos clínicos con otros profesionales de la salud, como los médicos, enfermeros, trabajadores sociales, aquí en la ciudad de Riobamba, para así poder brindar una atención más integral a los pacientes en su salud mental? Bueno, tomo la palabra, es un tratamiento integral, y sobre todo yo trabajo con otros especialistas dentro de salud. A muchos les conozco, pero también a muchos profesionales no les conozco, pero me remiten casos incluso del Hospital Metropolitano de Quito, el hospital o la Clínica Pichincha de Quito, entre otros, que son de renombre. El trabajar con el médico, el trabajar con el médico psiquiatra, con el neurólogo, con el nefrólogo y otras especialidades, es importante porque ahí se está trabajando en forma mixta, tanto la parte orgánica como la parte psicológica, y los resultados son en menor tiempo y son de mejor calidad. Ya. Ahora, ¿cómo se podría reducir el estigma asociado con los trastornos mentales en la ciudad de Riobamba y así promover una cultura de apoyo y comprensión? Bueno, en el presente yo les hablo cuando yo vine alrededor antes por el 1997-98, ahí existía una resistencia más intensa. Actualmente ese estigma, entre comillas, o ese estilo de pensamiento ya ha disminuido, más bien ya existe la apertura y consideran que el psicólogo clínico es para ayudarnos, para acompañarnos. E incluso a mí me ha pasado dentro de este proceso, es que muchos adolescentes asisten a mis consultas, van tomando la cita, y lo único que piden es a mamá que hagan la transferencia bancaria o el pago en físico, pero ya existe una apertura de su esquema mental, que la parte psicológica es importante para estar bien, para disfrutar y sobre todo para ser felices. Ahora, no sé si nos puede contar un poquito de qué recursos o apoyos adicionales necesitan los psicólogos clínicos para poder mejorar la presentación de servicios en la salud mental en la comunidad. Bueno, yo diría que el primer punto para mí es el que la persona tiene que tener una excelente preparación. Es una de las carreras que constantemente para toda su vida tiene que estar
nutriéndose de información. El otro punto también, al tener la capacidad de información, cuando se trabaja en casas de salud, se va haciendo notorio la necesidad y las ganancias que tenemos. Por ejemplo, cuando intervengo en previos a la cirugía, hay ocasiones que me remiten, dice, bueno, ya estuvo listo para la cirugía, entró en un estado de ansiedad que tuvo que suspenderse. Ahí es donde identifican la valía, la trascendencia del profesional psicólogo clínico para trabajar en esta área con la finalidad de que la cirugía sea fluida, no exista dificultades. Otro punto también, que en nuestra sociedad ya existe la necesidad, y por eso es que he observado, para cuando nosotros llegamos en el año 98, 97, 98, habíamos 4 o 5 psicólogos clínicos, por eso yo soy dentro de los primeros. Actualmente hay muchísimos, y eso es bueno, eso es positivo, porque se está dando la visión que el psicólogo sí es vital, es de gran importancia. Por eso es que ahora la población tiene mayor posibilidad de tener o de acogerse a este servicio para la salud mental. Ahora, ¿cómo cree usted que la cultura local influye en la forma en que las personas reciben y buscan ayuda para los problemas de salud mental? Influye muchísimo, sobre todo en la aceptación. El 50% ya está hecho cuando la persona acepta que tiene alguna dificultad, problema o trastorno posiblemente, y de acuerdo a eso los estudiosos dicen ya está hecho el 50%. El resto ya lo hace el psicoterapeuta. Recuerden que el psicólogo clínico lo que hace es un acompañamiento. Si la persona siente la necesidad de ser ayudado, esto fluye. Ahora, ¿cómo integra usted la perspectiva cultural y las creencias locales dentro de su enfoque terapéutico? Bueno, ahí, como decía un médico psiquiatra, hay que hacerlo, y un neurólogo. Esta es como una microcirugía de tipo neurológico, con mucho cuidado, porque para ingresar a querer hacer, entre comillas, teoterapia, yo no hago esto porque no tengo formación a esta parte. O muchas veces cuando se pretende hacer musicoterapia, se cree que en nuestro medio colocar un fondo musical, eso es musicoterapia. No es así. O hacer algunos pequeños ejercicios ya es danzoterapia. No es así. Hay la necesidad de tener formación a esa área. Cuando se da a nivel religioso, yo lo tomo con mucho cuidado, analizo, pero no me adentro mucho. Pero sí ayuda muchísimo la parte religiosa, considerando que en la actualidad ya no solo es la parte bio, psico, sociocultural, ahora también ya se ha incorporado también la parte espiritual, la parte religiosa, y sí ayuda muchísimo esa parte. Yo lo utilizo un tanto como placebo, pero no me adentro porque esto es muy complicado y hay que llevarlo con mucho cuidado. Las creencias también considero de acuerdo a cada ser humano, ya que cada uno es un mundo aparte. Sí los utilizo, pero con mucho cuidado y con una cantidad, pero muy pequeña. No mucho, porque es muy complicado. Listo. Ahora, haciendo énfasis en el tema principal, sí quisiera que nos cuente un poco cuál es el rol del psicólogo clínico en la salud mental de Riobamba. Bueno, básicamente el psicólogo clínico está para evaluar, llegar al diagnóstico, realizar el tratamiento, seguimiento de evolución, la investigación, plantear planes, programas y proyectos para realizar acciones de prevención, encontrando ciertos beneficios en los que se quiere trabajar. Esto sí ayuda muchísimo porque es más económico y tanto en la parte de dinero, pero también en tiempo, la prevención que la atención. Eso es básicamente lo que se está teniendo el rol en la actualidad del psicólogo clínico. Listo. Ahora, para ya cerrar lo que es la entrevista, sí quisiera que nos diga como que una recomendación hacia los futuros psicólogos clínicos de la ciudad de Riobamba. Bueno, yo tengo el esquema o el eslogan: el psicólogo clínico es el propio generador de su propia marca. Nosotros decidimos qué tipo de profesional ser: excelente, muy bueno, bueno o light. Ya decidimos. ¿Esto qué nos da?
el estudiar, estudiar o estudiar. Jóvenes, ustedes que están en las aulas todavía, mi recomendación es estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. De las 24 horas, 20 estudien, 4 vayan de farra. La persona que no estudia, que no se prepara, está cavando su tumba, entre comillas, de la imagen profesional. La población a quien busca es al mejor profesional. Si ustedes se preparan para ser el mejor profesional, les aseguro que les va a ir muy bien. La población van a reconocer su capacidad, su formación, y los casos que han sido atendidos muy bien, que han sido agradecidos, son quienes les recomiendan más pacientes, más consultantes o clientes. Es lo que a mí me ha pasado. Entonces yo les recomiendo, sigan absorbiendo todo lo que les imparten sus maestros en la universidad, y no queda ahí. Si pueden seguir cursos, háganlo. Si pueden seguir las maestrías, que ahora las nuevas generaciones, los jóvenes, vienen con 2, 3 maestrías, con 2, 3 PhD, entonces sigan estudiando. Esa sería mi recomendación. Todo lo que les den desde el primer día de clase hasta cuando terminen su vida académica les va a ayudar tremendamente. Bueno, queremos agradecerle por parte mía y parte de Aitana también, de que nos haya brindado este espacio para poder realizarle la entrevista. Igual ahí le estaremos molestando cualquier duda y ya, gracias.